Muy buenas tardes. Una nueva oportunidad. Tenemos aquí a una gran conocida mía, eh, pariente mía, que el día de hoy estamos entrevistando y que tenemos el gusto de saludar. Buenas tardes, Lidia. Hola Santi, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, aquí juiciosa, trabajando. Me place saludarte. Gracias, lo mismo. Bueno, el día de hoy estamos aquí, como ya sabes, entonces en una entrevista, aclarándote obviamente en primer lugar que este hace parte de mi proyecto de vida para mi graduación de este año. Entonces, pues comencemos, ¿te parece? Listo, claro, vamos. Listo, entonces la primera pregunta sería más como profunda, como podemos pensar. ¿Cómo te sientes tú siendo magíster en educación y por qué elegiste estudiar en educación? Bueno, pues en primera instancia, eso viene como desde pequeña, ¿no? Mi mamá siempre me decía que yo me la pasaba jugando con las muñecas, enseñándoles. Y desde el colegio empecé, yo estudié en una normal que prepara pues maestros y de ahí salí pues para la universidad, tuve la posibilidad de hacer la maestría también y pues ahorita estoy en proceso de tesis de mi doctorado en educación porque me parece que definitivamente el maestro nunca termina de aprender, entonces siempre debemos estarnos actualizando. Sí, eso sí es muy cierto. Estoy completamente de acuerdo contigo. El conocimiento no conoce edad. No hay límite, no hay límite, no todo, o sea que con tu carrera tú pensaste que ya te la sabes todas y no, siempre hay Mm, mucho que aprender. sí, estoy muy de acuerdo contigo. Y exactamente por qué te gusta tanto de pronto, por qué elegiste esta carrera. Bueno, pues yo pienso que es como un talento que uno tiene. Inclusive después de que yo terminé la licenciatura, duré un tiempo y estudié, hice como 3 semestres de ingeniería industrial y yo me di cuenta que no, si yo no servía como para estar sentada en una oficina o en ese tipo de cosas. Entonces yo pienso que es esa capacidad que uno tiene para poder enseñar a otros. Entonces pienso que en eso me ha ido muy bien, que lo, digamos, no he trabajado en otra cosa diferente y pues gracias a Dios considero que lo puedo hacer porque pues digamos hay retroalimentación, es decir, cuando un estudiante entiende lo que uno le explica, pues significa que está haciendo bien las cosas. Sí, eso sí es muy cierto. Yo admiro mucho, pues la verdad, soy honesto, no me vería siendo docente, pero los admiro mucho la docencia porque considero que es algo que, como dices tú, necesita de talento y de pasión. Sí, Entonces, de amor porque si no fuera por amor a la profesión, realmente no, porque eso no es fácil, este trabajo no es sí, fácil. eso es muy cierto. Y en esta pandemia se demostró más. Ay, sí, Sí, no señora. tenemos horario. Bueno, entonces en base a eso, ¿tú cómo definirías o cómo describirías la carrera de, por ejemplo, en tu caso de ser maestra? Bueno, pues primero pienso que lo que te decía ahorita, pienso que es una decisión, Ujú. porque a veces muchas personas piensan que, bueno, ahorita como con la parte legislativa, con todo lo que se da, cualquier persona piensa que puede enseñar, pero yo pienso que eso es un talento que da, porque hay muy buenos profesores, hay muy buenas personas que pues de pronto no hacen las carreras, digamos, de licenciaturas en otras carreras y obviamente pues se involucran en este campo, pero yo pienso que la cuestión está en el deseo de que otras personas crezcan, de que otras personas aprendan no solamente la disciplina, sino aprendan cosas para la vida. Entonces yo pienso que ahí está como parte de esa respuesta. Sí, eso sí, es muy cierto porque pues uno usualmente dice que aprende para un momentico, pero no aprende conocimientos toda la vida y para todo momento en la vida. Eso sí es muy cierto. Bueno, y personalmente, ¿tú cuál dirías que es como el aspecto que te hace una docente, lo que califica a Lidia Monroy como una docente? Bueno, yo pienso que el amor a mi trabajo, que el maestro es aquel que tiene esa capacidad de enseñar, no solamente transmitir un conocimiento, sino de enseñar para la vida, que es lo más importante, porque
Si hablamos de solamente conocimiento, pues muchas personas ahorita con Internet, con Google, uno puede conseguir cualquier respuesta, pero realmente es que eso que aprende le sirva para la vida y que aprenda bien, porque sabemos que en Internet hay tanta información, tantas cosas, y cómo uno le enseña de pronto al estudiante a que aprenda realmente lo que le va a servir y lo que es. Sí, eso sí, y te entiendo porque muchas veces uno incluso como estudiante me ha pasado a mí. Yo me pregunto, nunca descalifico el trabajo de un docente, obviamente, pero siempre me pregunto cuál puede ser la gran diferencia, o me preguntaba cuál podría ser la gran diferencia entre aprender de Internet, que hay tanto conocimiento como dices tú, y de aprender de una persona. Pero igualmente, por ejemplo, en esta situación de confinamiento y de estar tan distantes de un docente, de un aula de clases, ese tipo de cosas como que le refuerzan a uno la necesidad de tener un docente y de estar completamente sumergido en el conocimiento que tiene un docente, que le puede impartir a uno. Porque como te digo, es como la pasión, como la motivación que tiene cada persona de enseñar. Y tú tienes Sí, razón, es talento, eso es talento. Y sí, es sí. admirable. Sí, porque tú, por ejemplo, tú tienes una pregunta, tú se la haces a Google y Google te responde. Y te Ujú. da muchas opciones, pero ¿cómo tú sabes o cómo tú filtras que realmente cuál es la respuesta correcta? Entonces ahí es donde está el maestro como el mediador del conocimiento. Entonces el maestro te ayuda, te direcciona, te dice, no, es por este lado, es por allí. Entonces para eso estamos, para ser mediadores en ese aprendizaje. Sí, eso sí, completamente de acuerdo. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas como docente? Ush, si digo cuánto yo total, me toca decir la edad. No, mentiras, más de 20 Sí, años de trabajo, sí. 20 años en los que me imagino has aprendido también de muchas personas, de De muchos todo. estudiantes. Tengo estudiantes que tengo en mi corazón, que han hecho parte de mi vida, entonces de verdad, obviamente como todo, ¿no? Los juiciosos, los perezosos, los que tienen problemas, porque también es eso, no es solamente el que es bueno en la materia, sino aquel que uno realmente ha podido trascender y ha podido dejar huella. Yo te cuento que todavía yo tengo estudiantes de hace pocotón de años y todas me escriben y todas me dicen cosas, ay, qué chévere, que, que yo les enseñé. Alguna vez me pasó algo tenaz con un estudiante. Yo estaba en Prado y vi un indigente y yo, ay, Dios mío, se me acercó y cuando se queda mirándome me dice, uy, usted fue profesora mía. Y yo, ah, y yo, ay, yo lo miraba, yo decía, pero ¿de dónde? Me dijo, sí, y usted me rajó. Entonces me dio mucha risa porque yo decía, ay, Dios mío. Y cuando ya me paré a hablar con él y pues más o menos contextualicé dónde era, pues me contó una situación de vida tenaz. Pues obviamente perdió su mamá, perdió su papá y pues en medio de toda esa situación cayó en drogas y quedó pues en la calle. Entonces yo decía, ay, Dios mío, yo dije, ¿qué tal me hubiera hecho algo? Pero en medio de todo yo le decía, bueno, pues le decía, pero si aprendiste algunas cosas para la vida, me decía, pues desafortunadamente ahorita en esta decisión que estoy, pues no pude hacer más, pero que él sí en medio de todo, pues tenía recuerdos de su colegio, de esos momentos, pero de verdad que en ese momento yo me frustré porque yo decía, bueno, es una vida que de pronto hubiéramos tenido más la posibilidad de conocer, se hubiera salvado, pero pues ya también es algo como más externo digamos, a lo que uno puede hacer como maestro. Ahí más que si él aprendió español o no, en ese entonces, o inglés, era pues básicamente qué aprendió para la vida. Y pues ya las circunstancias fue lo que lo arrojó a esa situación. Sí, y pues es increíble esa experiencia porque demuestra muchas cosas, digamos, me imagino que te demostró muchas cosas hasta ese momento de qué habías hecho, qué no habías hecho y cómo habías aportado a la vida a muchas personas. Pero entonces hay una cosa que, pues no sé si sea de pronto solamente por, de pronto el conocimiento, de pronto en el área de las humanidades, pero yo siempre he tenido muy buena suerte con mis docentes de la misma área tuya, porque no sé, siento que tienen un vasto conocimiento como de saber entrarle al estudiante y de tener su precisa forma como de enseñarle de una forma tan, ni siquiera es como dentro de solamente el amor, sino es como la certeza de que ellos están haciendo un cambio por el estudiante, algo a favor
que está haciendo para el futuro de ellos. No sé, es algo que yo he sentido en los profesores de humanidades que difícilmente he sentido en otros profesores, sin descalificarlos, ¿no? Pero pues es como algo que quería apuntar ahí que tiene un poquito que ver con lo que tú dices. Sí, claro. Sí, porque pues nosotros nos centramos más, así como su nombre lo dice, ¿no? En el área de humanidades, o sea, el ser humano como tal, más que en solamente el conocimiento, además que nuestra disciplina es transversal. Ujú. Significa que nuestra disciplina está en todas las materias, por ejemplo, español o inglés, en todas las materias tú necesitas. Y los mejores libros, por ejemplo, digamos, de alguna disciplina, una ingeniería, pues la mayoría vienen en inglés, entonces significa que son cosas o son materias o son temáticas que tú siempre las vas a tener que usar. Y uno se da cuenta, por ejemplo, pongamos un ejemplo casero en las pruebas del Estado. Sí o sí está español, la lectura crítica, porque no puede faltar, igual que el conocimiento en matemáticas o las demás. Pero, por ejemplo, hay muchas otras materias que no son, como dices tú, transversales, entonces pues no son como conocimientos tan permanentes. Pero creo que el papel de un docente de ese tipo de esa área es bastante más crítico que el de otros profesores. Considero yo, no, no sé. Sí. Bueno, y dime tú, ¿cuál crees que es una característica de pronto de esa profesión que ha sido útil para tu vida y para la vida de los demás? Pues porque obviamente enseñar es algo muy útil, pero digamos algo un poquito más como lo que me contaste, por ejemplo, algo parecido. Bueno, a mí me parece, yo digamos como maestra, lo que tú también dices, sin desmeritar las otras materias, digamos, a mí me parece que es muy importante para un estudiante saber leer, saber escribir, saber, digamos, razonar digamos, en la parte matemática y en este momento los idiomas. O sea, esos son como digamos, lo más importante que debemos nosotros enseñar y que los estudiantes deben aprender, porque realmente con la globalización, ahorita los mercados se abren, las oportunidades se abren y una persona que pues maneje estos talentos, saber leer, porque pues nosotros nos damos cuenta, todos hablamos español, pero ¿hasta qué punto lo hablamos correctamente? Todos sabemos escribir, o bueno, la mayoría de personas saben escribir, pero ¿cómo escribimos correctamente? Entonces, cuando uno, bueno, tiene la posibilidad, yo trabajé varios años en universidad y me daba cuenta que es muy importante. Por ejemplo, los estudiantes que llegan del colegio como los primeros semestres tienen esas falencias, es decir, todavía como que no hacen como la continuación, sino parece que fuera un ciclo totalmente diferente, porque pues la calidad de escritura, la calidad de ejercicios, pues es muy, digamos, muy estilo colegio, pero pues no se lleva como al otro nivel. Entonces a mí me parece que al ser transversales, pues estamos en todos los campos de acción. Sí, eso sí es muy cierto porque sí conozco casos en los que de pronto les ha dado muy duro porque es para ellos, para muchas personas, es difícil cerrar ese ciclo y mentalizarse en que ya no es el mismo tipo de educación. A pesar de que se aprende, se sigue aprendiendo, sí, pero es un nivel más, sí, profesional, en el que ya solamente se trata de ir a lo que se va. Uh -huh. Entonces, como que para un estudiante que sale del colegio es como muy difícil asumir eso. Sí. Entonces, sí entiendo lo que tú dices y estoy muy de acuerdo. Bueno, vale, entonces, en ese sentido, ¿qué aspectos positivos y negativos tú le verías a la profesión de la docencia? Bueno, pues ahorita que estamos digamos, en un tiempo de paro y que muchas personas, de pronto uno al leer los comentarios de las personas a favor y en contra digamos, de estas decisiones de parar labores, y es que la gente no se ha dado cuenta que la educación necesita inversión real, ¿sí? Ahí pues obviamente ahorita como se está hablando del presupuesto, se habla de que para el próximo año vamos a tener el presupuesto más grande de todo, pero realmente en qué se invierte. Y si hablamos de calidad, pues obviamente la educación pública frente a la privada pues tiene muchísimas diferencias. Por ejemplo, yo leí a alguien que decía, no, pero es que los profesores no hacen sino parar y no sé qué. Pero yo pienso que nosotros, digamos, paramos por justa causa en el sentido que no hay inversión real.
no hay inversión en una institución. Por ejemplo, un colegio privado puede tener 20, 15 estudiantes, o sea, un colegio de élite, ¿no? Mientras nosotros trabajamos con grupos numerosos y más, pues obviamente en el área de humanidades, que uno tiene que sacar tiempo, por ejemplo, en inglés, cómo uno hace un ejercicio oral y cómo puede retroalimentar a 40 estudiantes en una hora. Es un trabajo bastante complicado. Y si tú miras un curso de inglés, por ejemplo, los grupos MAT, pues un buen instituto, pues te vas a salir grupos, digamos, clases grupales de 5 o 6 estudiantes, que es lo ideal para uno poder realmente mirar el proceso. Entonces, en ese sentido, yo pienso que sí hace falta, digamos, negativo, pues hace falta la inversión. Y a nivel positivo es que de todas formas la preparación, el maestro continuamente tiene que estarse formando, continuamente tiene que estar capacitándose. Hay instituciones, por ejemplo, el Estado ofrece muy buenas posibilidades para continuar el proceso educativo. Y lo negativo, pues también ahorita en este, digamos, en estos momentos, la parte legislativa, porque pues obviamente ahorita no impera tanto la calidad, sino la promoción, digamos en este momento. Puede ser que haya niños que no sepan, que uno considere que el niño debería reiniciar un proceso. Yo siempre he pensado que repetir un proceso no es mal. A mí me parece que si un estudiante tiene, digamos, le hacen falta bases suficientes, pues es mejor que lo vuelva a hacer y lo haga, pues, digamos, más consolidado. Pero pienso que la política, la parte económica, los números realmente afectan un poquito la calidad educativa. Sí, en eso sí estoy completamente de acuerdo contigo porque pues uno digamos que alcanza a ver, por ejemplo, desde mi perspectiva con mis compañeros, pues en años anteriores, que en esa relación como docente-estudiante, como que llegaba un punto en el que no se exigía la misma calidad que se exigió durante casi todo el recorrido del año. Sí, entonces pues como que no son todos los docentes, porque eso sería mentir, pero unos cuantos sí como que pues tratan como de no ser tan, como se dice coloquialmente, cuchilla. Entonces tratamos como de, los estudiantes tratamos como de ver el lado positivo de los docentes y tratarlos de ver por el lado más dócil. Pero usualmente pues yo también considero que no es tan positivo que el docente sea como tan, sí, dócil con el estudiante porque pues por ejemplo yo tengo una docente que es del área de física y es muy crítica con sus, o más bien, muy firme con sus decisiones académicas y realmente no es nada malo, porque todos los procesos por los que nos ha hecho pasar, digamos que han sido bastante formativos y todo eso nos ha dado a entender que con ella, digamos que no es como un jueguito, ¿sí? Es una clase seria, es una clase en la que realmente uno debe esforzarse. Entonces, es como lo que se deja en el estudiante con cada una de las formas en las que el docente aplica en su clase. Eso sí, sí es completamente aplicable. Yo creería que es pertinente entonces preguntarte más o menos, pues sí, yo creo que, ¿cómo te ha ido desde que te graduaste en el mercado laboral? Bueno, pues te cuento que gracias a Dios, pues nunca he estado cesante, es decir, desde que yo empecé a trabajar, nunca me he quedado sin trabajo. Bueno, pues antes de entrar digamos, con el Estado, pues antes trabajaba en colegios privados, que no era tan fácil, porque Sí, pues, digamos, cuando uno está en un colegio privado, pues entonces las condiciones son diferentes, que pagan menos meses, pues obviamente acá con el Estado, pues ya uno tiene estabilidad, capacidad, digamos, la posibilidad de estudiar, entonces, y más ahorita, siempre, bueno, yo pienso que en todos los gremios hay mucho profesional, pero hay poca capacidad laboral, es decir, no hay dónde trabajar. Entonces, sí considero que en todos los campos uno encuentra médicos, encuentra abogados, muchas profesiones que no, pero pues puedo decir que dentro de mi trabajo he tenido la posibilidad siempre, yo nunca he estado pues digamos a no ser por una situación de incapacidad o algo, pero digamos desvinculada laboralmente, no, o sea, estoy hablando que son como 23 años que siempre he estado trabajando. sí, claro, eso sí, eso es tiempito. Y poquito.
No, pero qué bueno, me alegra que igualmente haya sido constante, porque pues a diferencia de pues otras carreras que pues han sido un poquito como difíciles en cuanto al proceso de ser constante con el conseguir empleo, entonces pues realmente creo que es una proyección bastante agradable, positiva desde este punto de vista. Si uno se pone a pensar en que pues aunque es difícil, como me dices tú, pues que no es sencillo, por ejemplo, cuando comenzaste con los privados, pues igualmente no dejaste de trabajar. Entonces, pues es algo positivo. Desde ese punto de vista, creería que sí. Y bueno, supongamos entonces que no eres docente. ¿Qué otra cosa te habría gustado estudiar o ejercer? Bueno, ya les cuento que, bueno, te cuento que había empezado a estudiar ingeniería industrial y me di cuenta que Sí, no, para la cuestión de eso no. Y algo que sí me hubiera gustado relacionar era con el derecho. Me parece que como seres humanos es importante conocer las leyes, conocer cómo defenderse, cómo, pues, cómo funciona toda la parte jurídica del país. Entonces, a veces nos pasan muchas cosas por el desconocimiento de las normas. sí, Entonces, eso esa sí. hubiera sido mi segunda carrera. Qué bueno saberlo. Habríamos conocido a una Lidia Monroy abogada. Qué bueno, bueno. Entonces, en cuanto a esa educación que tú recibiste, hace pues que te graduaste y que pues te sigues educando, bueno, te sigues formando. En ese sentido, ¿tú creerías que la educación que has recibido hasta el momento ha sido de calidad, ha sido buena? Pues yo considero que sí, porque yo siempre he pensado que la educación la hace uno, Sí. no Ujú. como ser humano. Tú puedes estar en la mejor universidad y no hacer nada o pasar digamos, con el menor esfuerzo, o estudiar en el colegio más sencillo, más humilde, pero esforzarte e irte muy bien en las pruebas de estado y abrirte las puertas. Entonces, yo considero que la calidad está en uno. El deseo y digamos, y saber que la educación le va a abrir puertas está básicamente en nosotros. Sí, eso sí, completamente de acuerdo, porque uno lo ve diariamente, pues digamos, o bueno, en años anteriores lo veía diariamente, pues que muchos tenían el privilegio de decir, yo estudio en tal parte, yo estudio por aquí, por allá, pero pues la calidad de la persona es diferente, ¿sí? Entonces, pues como que una cosa no se conecta con la otra, no influye que uno estudie en una prestigiosa universidad o un prestigioso colegio con la calidad de persona que uno es. Y eso tiene mucho que ver con el tipo de educación que uno recibe, considero yo inicialmente en un hogar, ¿no? Y después sí, cada uno como que se adapta y trata de ser lo mejor que puede. Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, eso sí. Bueno, y ¿tú consideras que necesitas aprender algo diferente, algo nuevo, algo que mejore tus capacidades de docencia? Por Bueno, ejemplo, en esta época creo que la mayoría de docentes tuvieron que aprender a utilizar herramientas digitales. sí, claro. Claro, pues digamos, a mí siempre me ha gustado todo lo que es la ofimática, me ha gustado y pues he hecho varios cursos y eso, pero realmente aplicarlos totalmente, ahorita para mí ha sido un reto, porque pues yo había hecho cursos, digamos, de herramientas virtuales de aprendizaje y bueno, todo ese cuento, pero no las estaba aplicando como tan continuas como ahora. Esa pandemia nos volvió, bueno, ya había tenido la posibilidad antes de ser profesora virtual con una universidad, entonces, digamos, no me cogió como tan desprevenida, pero Desprevenida. sí sé que tengo muchos compañeros que ha sido eso muy duro porque pues obviamente pues es el maestro tradicional también acostumbrado como a ciertos recursos, de pronto en el aula pues manejar el videolín, el computador, pero más allá no. Y sí, de todas formas, nos ha tocado capacitarnos, nos ha tocado averiguar, bueno, cómo se usan estas herramientas. Anteriormente, antes de la pandemia, yo solo manejaba, bueno, no manejaba Zoom, ni Meet, ni Teams. Ahorita sí, Skype era la que uno manejaba y conocía, pero pues realmente de ahí para adelante no, entonces ya como que ahorita esta situación que vivimos pues nos ha hecho aprender también más cosas. Sí, eso sí, hasta para uno, pues porque yo conozco compañeros, porque creo que eso no solamente aplica para los docentes o las personas, entre comillas, mayores, que de pronto estén, como dices tú, pues
de pronto que les sea ajeno este tipo de conocimientos, pero incluso pues yo tengo compañeros que les ha dado un poquito duro, pues digamos que no en la misma medida, pero sí, sí les ha costado acoplarse porque de pronto es como, por ejemplo, el adelantar cuaderno, cosas así, era más sencillo pedir un cuaderno prestado y listo, ya, sale. Pero, por ejemplo, en los medios virtuales, pues uno tiene como el problema de pronto más presente del plagio y que se nota mucho más, que es mucho más sencillo de que pase, porque ha pasado mucho, mucho. Entonces, sí, sí, es incluso para cualquier edad. Yo creo que a cualquier edad se puede tener un problema con este tipo de conocimientos, porque los Sí, cambios claro. a veces son duros, Ujú. pero necesarios. Sí. Bueno, por último, yo creo que la pregunta, o más bien, digamos, como una solicitud, sería preguntarte qué tipo de consejo podrías darle a una persona que como yo quiere aprender, quizás no de la docencia, pero sí del mundo de los idiomas. No, eso es súper chévere. Mira que ahorita, por ejemplo, yo a mis estudiantes les trato de inculcar eso. Los idiomas, en este momento, pues el inglés, ¿no? Sabemos que hay otros, Sí, el alemán, el francés, pero realmente digamos, el idioma universal de los negocios es el inglés. Tú compras ahorita con todo lo que hablábamos de la apertura económica, tú compras una licuadora, compras, y ya no necesariamente vienen en español. Hay algunos catálogos que ya vienen, bueno, de la China, lo que sea, y vienen en inglés. A mí me parece que los idiomas te dan la oportunidad de conocer, de ampliar, de sobrepasar o bueno, traspasar esas barreras del mundo. Pero pues si tú no manejas los idiomas, pues difícilmente. Entonces yo considero que primero, como hablábamos inicialmente, el español, bueno, el área de humanidades son transversales, o sea que tú puedes perfectamente, cualquier carrera que tú hagas, si tienes inglés, es un plus. Y varios estudios económicos que habían salido decían que en una empresa, ¿quién más contrataban? A un profesional con diferentes posgrados o a un profesional con inglés. Entonces, pues las empresas ahorita se van por el profesional con inglés, así no tenga la cantidad de posgrados que pueda tener el otro. sí, Entonces, pero se en puede este defender. sentido, claro, o sea, si tú manejas idiomas, si tienes un oficio o tienes una profesión, te va a ir súper bien. E igualmente uno, por ejemplo, en mi caso que yo ya pues ahorita al final estoy como empezando a como enrollarme, digámoslo así, con el tema de la hoja de vida y las postulaciones a diferentes vacantes, pues que no sobran. Uno se da cuenta que ya hay un espacio reservado para el área de idiomas y manejo de lenguas extranjeras. Ese Ujú. ya no Sí, falta en ningún tipo de formato de hoja de vida porque ya hasta en eso se nota que es necesario. sí, o sea, cualquier hoja de vida te va a pedir conocimiento en un segundo idioma y también la parte, digamos, lo que hablábamos ahorita del uso ofimático. Ujú, Qué sí, programas manejas, qué cosas sabes. Porque, por ejemplo, nosotros, digamos, como maestros hablamos, los muchachos hoy en día, ustedes son nativos digitales, o sea, ustedes nacieron en la tecnología. Pero lo que tú dices, realmente cuántos manejan bien un Excel, cuántos manejan Word bien, te pueden hacer una cita, digamos, con normas APA, que ahorita es lo que se maneja pues para los trabajos. Entonces, sí, sí, sí es importante es eso, aprender, alfabetizarse, a pesar de que ustedes cogen las cosas mucho más fácil que nosotros, porque nosotros somos inmigrantes de esta tecnología, pero yo pienso que esas dos cosas son importantes, lo que te decía, o sea, para mí el campo laboral está una persona que sepa leer, escribir muy bien, que tenga conocimientos matemáticos y que sepa inglés. O sea, el plus mayor, el inglés, el inglés. porque es lo que le permite ahorita manejar mercados. Y tener acceso al mundo exterior sin necesidad de estar dependiendo de otros. Porque mucha Claro, gente quizás no lo ve, pero hasta para viajar y estar sí, un poquito más tranquilo sin necesidad de estar con un traductor. Hasta en eso se ve. sí, claro, es que ahorita es vital cualquier cosa, que tú escuches una canción, que tú veas un programa y que digas, oiga, bueno, ¿qué es lo que dice ahí? No solamente la imagen, eso también, eso es demasiado, demasiado importante. Sí, completamente de acuerdo con cada una de las cosas que me has dicho en esta entrevista. Y te animo, es lo más Muchísimas, sí, importante, te animo a estudiar.
Muchísimas gracias por estar pues en esta oportunidad hablándonos de tus experiencias, de tu conocimiento y pues igualmente muy aprovechable todo lo que me has dicho hasta el momento y esperamos que pues igualmente esta entrevista, que yo sé que sí, va a servir mucho para mi proyecto de vida. Ay, me alegra mucho, Brian, que todo, Santi, perdón, que todo te sirva, que sea de verdad. Y me alegra, mira que cuando tú me contaste me dio alegría porque yo decía, bueno, de la familia, que alguien se haya enamorado de los idiomas me parece espectacular. Sí, tú sabes que sí, pues igualmente con esto yo creo que quedo más que satisfecho también yo mismo. Ah, súper, te Muchísimas felicito. gracias. Espero que igualmente podamos encontrarnos previamente, bueno, posteriormente y podernos contar cómo nos va con todo esto. Listo, claro que sí. Entonces, muchísimas gracias. Que estés muy Bueno, bien. bendiciones.